Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Hoy vamos a estar tratando un tema bastante difícil, pero va a ser algo espectacular, algo que usted nunca ha escuchado. Recuerde, usted nunca habrá escuchado otra cosa similar a la que vamos a estar hablando. El tema es: ¿cómo puede un Dios santo salvar a pecadores culpables y a la vez ser justo en hacerlo? ¿Cómo un Dios santo puede salvar a pecadores culpables y cómo puede ser justo en hacerlo? Uno tiene que contemplar quién es Dios. Él es santo, justo y soberano del universo, quien solo puede hacer lo que es honesto, imparcial, equitativo y recto. Job dice en el capítulo 15, versículo 15: ni aun los cielos son limpios delante de tus ojos. Y Isaías, cuando vio a Dios, y era uno de los hombres mejores de su tiempo, era profeta y era, digamos, el profeta más importante de todo Israel, dice: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Cuando llegó a darse cuenta de lo santo que es Dios, cuando vio el trono de Dios, dice: bueno, yo no soy digno, voy a morir. Y bueno, vinieron unos querubines y le tocaron la boca y dice: se ha remitido tu pecado. Entonces, la norma de Dios es la perfección absoluta, porque Dios es justo y santo y solo Él puede dejar que personas sin pecado vivan con Él en el cielo. Eso dice en Efesios 5:5. Su norma es la perfección absoluta y únicamente puede permitir que se asocien con Él personas perfectas. La gente mala no puede llegarse a Él. Y dice Habacuc en capítulo 1, versículo 13: muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio con aprobación. Esta norma se refleja en los 10 mandamientos de Éxodo 20, capítulo 1 al 17, y en el Sermón del Monte, pasajes que debe usted leer con atención, y vemos que es casi imposible, por no decir imposible, que podamos cumplirlos sin la ayuda de Dios. El hombre entonces no puede alcanzar la norma de Dios. Saulo de Tarso, el que fue el apóstol Pablo, dice: no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Él, dice en Romanos capítulo 7, versículo 7, se midió con la norma de Dios y se dio cuenta que él no la cumplía, aunque él dice: yo era intachable con respecto a guardar los mandamientos. No hay impecabilidad lograda por sus propios esfuerzos. ¿Quién podrá decir, dice Proverbios 29, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Nada de lo que jamás pueda hacer la gente puede ganar el favor de Dios. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón, sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Solo un genuino arrepentimiento y creer en la expiación que hizo Cristo puede darnos la salvación y la vida eterna. Efesios 2:8 dice: el regalo de Dios es la vida eterna. Ahora, Dios tiene que castigar el pecado. Dice: abominaciones a Jehová el camino del impío, dice Proverbios 15:9. Mismo el salmista David dice que él en su oración en Salmo 32:5 dice: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Solamente confesando y arrepintiéndose de verdad, Dios puede perdonar el pecado. Pero para ser salvo uno debe creer que Cristo murió en nuestro lugar, llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz y después tomar la decisión de recibir ese regalo. Es como que alguien
o Dios te extiende el regalo de la salvación, pero tenés que tomarlo. Y tenés que recibir a Cristo en tu corazón para que la justicia de Cristo sea imputada a tu persona. Cuando entra Cristo, dice la palabra de Dios, el que tiene a Cristo tiene la vida. Entonces, dice David, confesé mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Antes dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces fíjese en las muchas veces que vuelve al tema de su pecado. Hay 3 palabras hebreas que se emplean en este versículo para describir el pecado e ilustran sus varios aspectos. Pecado es la palabra más conocida e indica errar al blanco. Subraya la condición general del hombre de ser indigno de estar en la presencia de Dios. Transgresión es una palabra más fuerte y contiene la idea de rebelión abierta contra Dios. Y la palabra iniquidad proviene de una palabra raíz que significa torcido y subraya lo torcido del carácter humano. Entonces, la pena de quebrantar la ley de Dios es la muerte. Dice Ezequiel 18, 4 y 20, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es la muerte. No hay manera de escapar de esta sentencia. Dios la ha pronunciado en primer lugar y ha de ver que la sentencia se cumpla y tiene que mantenerse fiel a su palabra. Pero Dios ama al pecador. Dios es un Dios de amor y dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso estamos predicando la palabra de Dios, porque Dios ha dicho, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El problema es que un Dios santo ha decretado que el pecador debe castigarse con muerte. Pero el mismo Dios es un Dios que ama y quiere mostrar al pecador misericordia. Quiere salvarle, quiere tener por inocente al que no lo merece. Quisiera tenerle conmigo en el cielo eternamente. Eso es lo que dice Dios. Y Dios es santo, odia el pecado, pero Dios es amor y ama al pecador. ¿Y cómo puede salvar al pecador y a la vez obrar de una manera justa y santa? Bueno, la santidad y justicia de Dios demandan que solamente gente perfecta y sin pecado sea admitido en el cielo. Los pecadores sean castigados con la muerte. El amor, la misericordia y la gracia de Dios le mueven a salvar al pecador de la perdición que merece por su pecado y hacerle digno para un hogar en el cielo. Y entonces Él deja su trono, deja su gloria, y no puede dejar que el pecador pague el precio de sus pecados porque va a morir para siempre. Pero Dios ama al pecador mucho más que uno se puede imaginar. Y Dios implantó el amor natural en el corazón de las personas y por la gracia nos hace mirar hacia la cruz. Entonces Él encuentra y encontró la manera de volver a traer así a los hijos perdidos de la raza caída de Adán. El Señor encontró la manera de salvarnos muriendo Él en nuestro lugar. Una persona se cuenta que era una mujer que trabajaba en Escocia y tenía un bebé. Y entonces ella fue al campo a trabajar y dejó al bebé a un costado. Y cuando dejó al bebé a un costado vino un águila y atrapó al bebé y se lo llevó arriba de la montaña. Le avisaron a la mujer eso, todos se enteraron, empezaron escaladores que conocían la montaña a tratar de subir, pero no podían, hasta que ella, movida por el amor a su criatura, fue trepando y trepando y trepando y trepando, y cuando llegó al nido ahí estaba el bebé, y echó al águila y tomó al bebé y después fue bajando, bajando, bajando,
hasta que salvó al bebé. La que tenía más amor fue la que se jugó la vida para salvar a la criatura que amaba. De esa manera Jesús, que es el que más ama, Dios es amor, dejó su gloria para morir en la cruz por usted, para morir en lugar suyo, para que usted pueda ir al cielo, y Él pagó en la cruz sus pecados y los míos, y entonces tiene que recibir este regalo por medio de una oración. Una oración sencilla que diga: Señor, acepto que hayas pagado mi pecado, te doy gracias porque dejaste tu gloria para eso y moriste en la cruz en mi lugar, cuando yo debería haber muerto allí. Recibo la salvación gratis que tú me das y te abro el corazón para que entres en mi vida y vivas tu vida en mí. Vamos a una pausa y seguimos en Una Voz del Cielo.